Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenido al programa Compartiendo el Pan de Vida en Familia. Hoy estaremos estudiando el capítulo de Salmos 77 y 78. Amados hermanos, hagan su tarea. Recuerden que el que escudriña las Escrituras encontrará la salvación, porque las Escrituras es el mapa para llegar a obtener la vida eterna. Amén. Le habla la pastora Rosa Morel de Zapata o mi esposo Jesús Zapata, que está en otras diligencias. El maestro de la palabra Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios Sinaí Morel Zapata. Predicador de la palabra de Dios Josías Morel Zapata. Bueno, aquí estamos nosotros una vez más trabajando para nuestro Padre Celestial, dedicándonos 1 hora, 2 horas, 3 horas. Si le dedicamos 6 horas a un trabajo, 8 horas a un empleo en la calle, podemos dedicarle también las mismas 8 horas a Dios. Dios es más importante que los empleos, porque si Dios no está en tu vida, el empleo tampoco, porque Dios es el que dispone de los empleos para nosotros. Amén. Así que ahora mis hijos con las respuestas de los capítulos 75 y 76. Amén. Las respuestas del capítulo 75. ¿Quiénes cuentan las maravillas de Dios? Salmo 75:1. La respuesta es los hombres. ¿Qué le dijo a los insensatos? Salmo 75:4. La respuesta es no os infatuéis. ¿Qué es Dios? Salmo 75:7. La respuesta es juez. Amén. ¿Qué se arruinaba? Según Salmo 75:13. La respuesta es la tierra y sus moradores. ¿Qué está en la mano de Jehová? Según Salmo 75:8. La respuesta es el cáliz. Amén. Amén. Ahora la respuesta es del Salmo 76, que dice así: ¿Quién es conocido en Judá? Salmo 76:1. Jehová. ¿En dónde está su tabernáculo? Salmo 76:2. En Salem. ¿Qué quiere? Salmo 76:3. Las saetas del arco. ¿Quién es glorioso? Salmo 76:4. Dios. Amén. ¿Qué tuvo temor? Según Salmo 76:8. La respuesta es la tierra. ¿Quién es temible? Según Salmo 76:11. La respuesta es Jehová nuestro Dios. Amén. Amén, mis amados hermanos. Ahora vamos a estar estudiando el libro de Salmos 77 y 78. Tómelo suave, con calma, siéntese, relájese, que vamos a aprender y a llenarnos de esa palabra de vida, que es la palabra de Dios. Amén. Y vamos a leer el Salmo 77 bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Al músico principal para Jedutún, Salmo de Asaf. Amén. Imagínense, meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Hay que meditar sobre los hechos poderosos de Dios que ha hecho en nuestras vidas, así como lo hizo con nuestros hermanos en el pasado. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Con tu voz tú debes clamar a Dios. Con mi voz debemos clamar a Dios. Y Él va a escuchar. ¿Sabe por qué Él escucha? Porque a Dios le agrada la oración del justo, del cristiano, del que busca de Dios. No te preocupes por lo que te dicen. No, ya tú te caíste, no te volverás a levantar. Ellos no son Dios. Usted tiene que decir: si mi Redentor vive, te levantará del polvo. Y te va a levantar, porque Dios dice que 7 veces caerá justo, no caerá más. Así que tienes que clamar a Dios y Dios te escuchará. Tienes que buscarlo en el momento de tu angustia. Tienes que buscarlo en el momento de desesperación, de aflicción. En las noches tienes que levantar tu mano al cielo y darle gracias por un día más de vida. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos renuentes a que nos consuele otra persona, pero tenemos que venir delante de la presencia de Dios, porque Dios sí te va a consolar. Amén. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu.
Muchas veces nosotros decimos, ay Señor, en aquellos tiempos no iba bien. Y eso nos conmueve, nos hace sentir hasta triste porque decimos, cuando teníamos la iglesia, Señor, mi esposo, mis hijos y yo predicábamos, estábamos participando, éramos los principales de la iglesia, el templo que Dios nos regaló, amén. Y nos sentíamos también, nos conmueve recordar el pasado, una iglesia llena de ilusión, llena de fuego. Viene esta persecución política en contra de nosotros y entonces tuvimos que dejar la iglesia, otro hermano a cargo, que al final ese hermano dejó caer la obra y se robó todo lo que estaba en la iglesia, muy mal hecho, ¿no? Pues se la va a ver con Dios. Entonces, mis amados hermanos, todos pasamos por momentos altos y por momentos bajos. Hay que darle gracias a Dios de que aún nos tiene con vida y Él no nos dejará tumbado en el piso, nos va a levantar. Y quejarnos, sí, nos debemos quejar. ¿Por qué? Nos quejamos con Dios, no con el hombre. Hay que quejarse, Señor, me pasa esto, Señor. Y nuestro espíritu a veces se desmaya porque vemos que una y otra vez en el suelo. No, tenemos que seguir confiando en Dios de que Él nos va a levantar. Amén. Dice, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Imagínense cómo estaba ese hermano. Cómo estaba él, que sus ojos no podían dormir porque no dejaba pegar los ojos. Estaba quebrantado y no hablaba, porque cuando uno está en esos momentos de angustia, de dolor, uno se siente mal, mis hermanos, uno siente que se acabó todo. Cuando yo estuve secuestrada, mis hermanos, yo no dormía porque estaba quebrantado mi espíritu. Decía, Señor, ¿por qué tú permites que me pase esto? Y no hablaba casi con nadie, me trataban de buscar conversaciones, las demás compañeras que estaban ahí, y yo no quería hablar con nadie, yo nada más hablaba era con Dios. Decía, Padre, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejaste aquí? ¿Por qué permitiste que el enemigo me hiciera esto? Si yo soy tu hija. Yo no podía dormir, me quejaba con el Señor. Así, hermano, cuando tú te sientas mal, ve al Padre Celestial en los silencios y habla con Él, así sea en tu mente, y dile, Señor, ¿por qué y para qué? Porque a Dios no se le pregunta por qué, sino ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué permites esto? Y se consideraba los días desde el principio, los años desde los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Sí, así nos pasa a todos aquellos que somos cristianos, que después nos viene un bajón, pero un bajón terrible, que se llama el desierto. El desierto es para fortalecernos más. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, no hay gloria sin un desierto. No hay triunfo sin una lucha. No hay corona sin haber ganado una batalla. Así que todos pasamos un desierto. Dice, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? A veces yo le digo, Señor, ¿será que ya tú nos dejaste, nos olvidaste? ¿Será que ya tú no nos vas a volver a levantar? Dinos, Señor, ¿en qué hemos pecado contra ti, Padre mío? Muéstranos el pecado para no volverlo a cometer jamás, para que nunca más volvamos a hacer cosas semejantes a tal maldad que a lo mejor llegó hasta tu presencia y permitiste todo esto. Ayúdanos, Señor, muéstranos en sueños, revelación a mis hijos, a mi esposo, a mí, a mis hermanos, a quien sea. Son mis oraciones. Se lo he pedido al Señor. ¿En qué debemos cambiar? Dice, ¿has cesado para siempre tu misericordia? Es una pregunta. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Otra pregunta. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Otra pregunta. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y otra pregunta. Bueno, respondamos una por una. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Eso le preguntaba este salmista a Dios. Se preguntaba él a sí mismo. Pero ¿saben qué? El Señor dice que no nos dejará caído. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios se renuevan cada día en nuestras vidas. Así que gocémonos en el Señor, que Él dio esa promesa para nosotros. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Las promesas de Dios son duraderas, no se pueden acabar porque Dios no miente. Imagínense que Dios te prometa hoy un carro públicamente y te lo vuelvo a repetir por muchas personas. ¿Tú crees que Dios va a quedar en vergüenza cuando no te den nada? No, Dios te va a dar tu carro porque Dios no miente. Dios no miente, tiene que seguir esperando porque las promesas de Dios se cumplen. Que tardan, para Dios nada es tardanza. Dios está limpiando el camino, Dios está quitando lo que estorba, Dios está esperando que tu corazón sea transformado, o que acabe las cosas malas que habían en ti para que no las repita, que tú mismo pongas de tu parte y cambies para el Señor darte tu promesa, pero de que llega, llega.
¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Dios no se olvida de tener misericordia, porque primeramente Él nos amó a nosotros que nosotros a Él. Imagínate el amor tan grande que tiene Dios por nosotros. Entonces, la misericordia de Dios no se acaban, porque son renovadas todas las mañanas. Yo lo creo, amén. Créelo tú también. Dios va a tener misericordia de ti, de tu familia. Dios va a tener misericordia de mí, de todos nosotros, de mis hijos, de todos los que estamos acá. Dios va a tener misericordia, porque Dios no miente. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Imagínense, si Dios cierra con ira sus piedades, estamos perdidos, mis hermanos. Pero Dios es un Dios de amor. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Imagínate, enfermedad de Él es esta. Todas estas preguntas que Él se hacía, ya estaba como enfermo. Y Él la va a traer a memoria todos los años. ¿A qué se la va a traer a memoria? A la diestra de Dios, para preguntarle, hacerle todas esas preguntas. Entonces, mis hermanos, no nos enfermemos de esas dudas. Creamos en el Señor que Él va a cumplir con nosotros sus promesas y cambiemos lo que tengamos que cambiar para que las promesas lleguen pronto. Amén. Dice así: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Así como dice Él, acuérdese usted también. Las memorias de Jehová que hizo maravillas antiguas. No podemos olvidarnos de eso. Cuando abrió el mar rojo, cuando mandó las plagas a Egipto, cuando se llevó a Elías al cielo en un carro de fuego, cuando multiplicó los peces Jesucristo, cuando apoyó a Josué en la guerra, que desde el cielo cayó piedra y mató todo ese ejército, cuando retrocedió el sol con el rey Ezequías, cuando le dio la victoria, cuando ungió al rey Josías desde niño para que fuera rey, y ese rey se hizo un rey que odiaba a los ídolos y defendía a Dios, cuando su presencia descendió en el monte Sinaí, cuando Moisés le pidió a Dios que le diera carne al pueblo y cayó carne, codornices, pedernales. Imagínense, son muchas las maravillas del Señor, son demasiadas. Es más, en mi mente no caben todas, pero sí le digo que no podemos olvidarla y darle gracias a Dios por sus maravillas. Amén. Cuando resucitó a Lázaro, cuando estuvo acá en el desierto, que el enemigo vino a tentar a Jesucristo y Jesucristo le dijo al Señor, tu Dios no tentará. Son maravillas que hizo Dios. Jesucristo resucitó al tercer día. Imagínense, cuando Jesucristo resucitó, resucitaron todos los muertos en Cristo y todo ojo humano lo vio. Los muertos en Cristo resucitaron juntamente cuando Jesucristo resucitó al tercer día. Eso sale en la Biblia, búsquenlo, escudriñen las Escrituras, porque de ellas mana la vida eterna. Amén. Hay muchos secretos que a veces nosotros no los leemos bien, porque nosotros no nos ponemos a estudiar, a profundizar en la palabra. Pero Dios no les revela a todo el mundo, Dios les revela a aquellos que realmente le buscan, le aman y le creen. Amén. Así también debemos nosotros recordar las maravillas antiguas de Dios y las presentes. A mí me sanó de un cáncer, a mi hija la sanó de una enfermedad que le decía hipoglicemia, a José lo sanó de una sinusitis, a Ezequiel lo sanó de un problema en su salud, con una fiebre que le daban como del corazón para arriba. O sea, a mi esposo lo sanó de varias enfermedades. O sea, Dios nos ha sanado a todos y esas maravillas son presentes, no son antiguas. Hay que creer que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Eso debemos hacer nosotros, meditar en todas las obras de Dios y hablar nosotros de todos los hechos, hermosuras, testimonios de nuestras vidas propias que Dios ha hecho en nosotros. Sanó a mi padrastro de un cáncer por medio de la oración, ganó el caso de nosotros en Venezuela por medio de la oración. O sea, Dios hace maravilla, Dios hace maravilla. Tenemos que confiar en Jehová, Dios de los ejércitos, en todo tiempo. Amén. Dice, oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Oiga Dios, oiga bien, esta es una pregunta. Te la voy a hacer a ti. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Dime tú, ¿hay otro Dios? ¿Acaso tú tienes otro Dios? ¿Estás creyendo en estatuas, en ídolos, en creencias que te dieron paganas desde niño, que había que pedirle al del lunes,
al Dios del lunes una petición, al del martes otra petición, al del miércoles otra, al del trabajo una petición, al de la luna otra petición, al de la lluvia. Por favor, hay un solo Dios que es por ese. Nuestro Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, está por encima de todas las invenciones de dioses que ha hecho el enemigo, porque solamente hay un Dios en la tierra. Acuérdense que el enemigo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, amén, es el príncipe de este mundo, pero es el príncipe de maldad, príncipe de las tinieblas, porque él no se quiere quemar solo, él quiere que todo el mundo vaya y se queme con el infierno, porque es un ser egoísta y quiere como demostrarle a Dios que hay más malos que buenos. Él está equivocado. Habemos más, bueno, solamente Dios, pero habemos más obedientes porque amamos a Dios que desobedientes. Amén. Y tiene que ser así, porque Dios va a ganar esta guerra. Es más, ya la está ganando. Nosotros, la mayoría, seremos salvos. Amén. Somos salvos, los que ya estamos salvos. Y los que no son, que no han llegado al camino del Señor, serán salvos en el nombre de Jesús. Es nuestro trabajo. Así que no hay un Dios por encima de Dios. Solamente Jehová Dios de los ejércitos es el único Dios. Mucho cuidado, mis hermanos. No se dejen confundir. No hay más Dios. Es un solo Dios. Amén. Dice, tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Ajá, Dios es el único que hace maravilla. Jehová Dios de los ejércitos es el único que hace maravilla. No ha habido otro que venga a hacer ninguna maravilla. Lo demás son trampas, estafa, mentiras, engaños. Esos no son dioses, esos son demonios malignos que se disfrazan para que la gente dejen de creer en Dios y crean en basura y se pierdan su salvación. Así que solamente Dios hace maravilla. Dios hizo notorio a nosotros, su pueblo, el poder de Él. Cuando nos sana de cáncer, cuando nos sana de vesícula, nos puso un hígado nuevo, cuando levantó de los muertos a Lázaro. Tantas maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? No solamente ha levantado a Lázaro, ha levantado a otras personas en este tiempo, personas que ya han estado diagnosticadas como muertas, han revivido. Yo tuve una madrastra que ya estaba en una urna, había muerto, ya habían pasado más de 5 días, ya se estaba como descomponiendo el cuerpo, tenía los orificios llenos de algodón en España y había rosario por todos lados, rosas de esas que le ponen a los muertos. ¿Y qué pasó, mis amados hermanos? Para que vean el poder de Dios. Estaban ahí unas personas llorando, y esa señora revivió. Nada más faltó que le pusieran el morfol ese que le ponen a los muertos. Y como los hijos tienen una trayectoria de que los cuerpos tienen que ir intactos otra vez a la tumba, allá en España, según ellos, la mujer se levantó, se sacó los bromas de los narices y resucitó. Todo el mundo salió corriendo. Nada más se quedaron como 2 hijitas porque las demás salieron corriendo. Y esa señora recuerda la urna y recuerda todo, el poco de flores, y ella tenía rabia, odio a esas flores porque le recordaban que la estaban velando. Entonces, Dios resucita. Dios, así como resucitó a Lázaro, sigue resucitando en estos momentos. Personas que ya estaban muertas 5 días, 6 días, 7 días, hasta 20 días, lo que sea, para Dios nada es imposible. Amén. Dice, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. ¿Quién redime al pueblo de Dios? Dios. Dios es el que nos redime a todos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro papito lindo. Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Dice, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las aguas que vieron a Dios, las aguas le temieron a Dios. Los abismos también se estremecieron. Imagínense, mis hermanos, más tenemos nosotros que temerle a Jehová que las mismas aguas, porque las aguas es agua, la tierra es tierra, pero nosotros somos seres humanos conscientes y debemos tener un temor y un respeto a Dios grandísimo, y a veces no lo hacemos. Tenemos que ponerlo en práctica, mis hermanos, porque no lo ponemos en práctica, como se lo estaba diciendo en el capítulo de ayer. No lo ponemos en práctica y hacemos el mal y volvemos, ay Señor, perdóname, y volvemos a cometer la misma burrada. Ay Señor, perdóname, y volvemos y fallamos al Señor, y a Dios no le agrada eso. Amén. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. Imagínense, cuando el Señor, Él es el que manda la lluvia, los rayos, los truenos, todo, es que todo es de Dios. Aquí no hay que inventar más nada. En una ocasión yo estaba en el patio de una casa donde estaba arrendada o alquilada, como sea. Y en ese lugar no habían hecho un daño. Una persona no había prestado $3,000 y lo mandó una persona a España.
Y el de España tenía que no lo llegar a nosotros. Y la persona no le dio la gana de mandar el dinero. Pues no le dio la gana. ¿Y qué pasó? Estaba yo en la parte de afuera y dije, Señor, tú sabes que ese dinero lo necesitamos, es urgente, Señor, para los documentos que estamos trabajando en Venezuela. Señor, tú sabes que hay que pagar abogados allá y hay que pagar un poco de cosas. Señor, por favor, haznos esto. Y le dije así al Señor, Padre, haz justicia, un impío nos ha robado. Y hermanos y hermanas, no le miento, tronó durísimo, durísimo. Y yo dije, gracias, Señor. Yo no agarré miedo y salí corriendo. Le dije, gracias, Señor, recibí tu respuesta. Y el Señor hizo justicia. Amén. Te vean, mis hermanos, que Dios escucha las oraciones, esos truenos que están en los cielos y los rayos, los dirige Dios. Y cuando Dios te da respuesta, te la puede dar hasta partiendo un árbol al lado tuyo. Que a ti no te cae rayo, pero el Señor te da respuesta que su furor también está ahí porque Él no quiere que le hagan daño a sus hijos. Amén. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. ¿Quién hace todo esto? Jehová Dios de los ejércitos. En esos truenos que estaba, la voz de Dios. Mis amados hermanos, que Dios no juega. Dios no juega. Dios es fuego consumidor. Es amor, pero fuego consumidor. ¿Y qué hizo el Señor? Mire, imagínense, qué bonito. Dice que en los relámpagos alumbraban el mundo. Y es verdad, allá en Venezuela está el Catatumbo. Eso es un lugar donde que queda en el Zulia, en el estado Zulia, donde caen rayos a cada rato. En ese lugar todo el tiempo hay hay luz, porque los rayos caen uno tras otro, Imagínense. ¿Y qué significan los rayos? Los que alumbran, ¿verdad? Esos son enviados por Dios. Y ahí podemos ver la mano de Dios en medio de la tormenta, en medio del trueno, en medio de los relámpagos. Cuando la tierra se estremece, ahí está Dios. Y tiembla la tierra, ahí está Dios. La tierra tiembla porque Dios se lo ordena. La tierra no tiembla por sí sola. Ay, que voy a temblar hoy porque me da la gana y voy a matar 100 personas. No, eso es porque Dios permite que la tierra se abra y se traiga un poco de gente que a lo mejor no estaban bien delante de la presencia de Dios. Dice, en el mar fue tu camino. Imagínense, en el mar, ¿quién puede conseguir una huella en el mar? Nadie, mis amados hermanos. Y Jehová Dios de los ejércitos caminó en el mar. Y nadie puede decir, voy a seguir el rastro de fulano que se fue por el mar. Por favor, eso no se ha visto. Y tus sendas en las muchas aguas, la senda de Jehová en las muchas aguas. Sus pisadas no fueron conocidas. ¿Cómo la van a conocer si hay muchas aguas? Solamente Dios es poderoso, omnisciente, omnipresente. Dios es Dios. Y su poder es infinito. ¿Y qué hizo el Señor? Condujo a su pueblo por la mano de Aarón. Lo condujo a todas sus ovejitas por la mano de Moisés y Aarón. ¿Y atravesaron qué? El Mar Rojo. ¿Y qué hizo en el desierto? Lo sostuvo. Aquí está reconociendo el salmista las maravillas que Dios hizo cuando Moisés y las sigue haciendo en tus vidas y en la mía. Amén. Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Amén. Continuamos con el capítulo 78. Dice, fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Masquil de Asaf. Vamos a leer este hermoso capítulo. Dice así. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Entonces, ¿qué debemos escuchar? La ley de Dios. ¿Qué debemos hacer? Buscar de Dios en todo tiempo. Y hablar proverbios. El proverbio es un libro de corrección donde solamente Dios da sabiduría a quien se la pida. Así que pidan sabiduría y Dios se la dará. Amén. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que Dios hizo maravilla, ¿verdad? Y ellos la contaron a sus hijos. Y la generación venidera
da alabanzas al Señor, nosotros tenemos que alabar al Señor, nosotros tenemos que contar la maravilla que Dios hizo con nosotros, nosotros tenemos que contar la potencia y las maravillas de Dios en nuestras vidas y en lo que hizo en las vidas de nuestros antepasados que aparecen aquí en la Biblia y aún de nuestros familiares. Pues tengo familia que Dios le hizo milagros grandes en su vida. Amén. Dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generaciones que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces, mis amados hermanos, nosotros necesitamos ver las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Necesitamos verla, oírla y escuchar lo que Dios hace en la vida de otras personas, contarla a nuestros hijos para que nuestros hijos también las cuenten a las generaciones que vienen. No olvidarla, mis amados hermanos, las maravillas que Dios hizo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nuestros hijos no estén con generaciones de maldad, de rebeldía, generaciones de mal corazones, no, sino más bien que la generación que nosotros tenemos de ahora en adelante, nuestros hijos, cuenten las maravillas que Dios hacía en nosotros, cómo Dios nos suplía, cómo Dios nos protegía, cómo Dios nos sanaba y nos seguirá sanando y nos seguirá ayudando. Amén. Entonces es nuestro compromiso con Dios, ir contando todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, contarla a nuestros hijos y ellos se lo contarán a sus hijos y así de generación en generación. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron a la espada, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campamento de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿por qué poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Y dispondrán carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió en el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Santo es el Señor, aleluya. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios
era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Pero les lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Bueno, mis amados hermanos, ¿por qué le di de larga? Creo que Efraín sí era hijo de José. ¿Sí, nice? Bueno, y de José, ¿verdad? José fue el que Dios permitió que fuera gobernador de Egipto, ¿verdad? Como lo dice acá. Entonces, ¿era Efraín y quién, Ezequías? Y Manasés. Fíjense por qué ellos, según la ley según el Apocalipsis, ahí están las 12 tribus de Judá. Y ahí las 12 puertas tienen nombre, pero ahí no aparece el nombre de Efraín. Sí, ¿verdad? No me equivoco. No aparece el nombre de Efraín. Ni de Manasés. Entonces, ¿por qué? Porque ellos le dieron la espalda a Dios. Ustedes pueden escuchar, ¿no? Están entendiendo lo que dice. Ellos le dieron la espalda a Dios. Eso me conmueve mucho porque eran hijos de José. José fue un hombre muy usado por Dios. Dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron la espalda en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Miren todas las cosas, las maravillas que Dios hizo por el pueblo de Israel y toda la espalda que le dieron a Dios. Y mira todo como Dios lo consintió con comida, lo consintió con carne, con maná, lo protegía, una columna de fuego de noche, una columna de nube de día para que no se quemaran por el sol. Y la tribu de Efraín le dio la espalda a Dios. Es increíble, ¿no? Pero bueno, eso puede pasar en cualquier parte del mundo con cualquier familia. Muchos pueden crearse en el evangelio, pero a la final, que Dios libre a mi familia, a mis hijos, a mi generación, en el nombre de Jesús, amén. Que nunca se aparten de nuestro Padre Celestial en sus caminos, en el nombre de Jesús, amén. Pero sí, hermanos, muchas personas se apartan del Señor sabiendo todas las maravillas que Dios hizo con su pueblo y hasta que hizo en su propia familia. Que ninguno de nosotros caigamos en ese error, porque podemos levantar la ira de Jehová contra nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos provocando la ira de Dios cuando dejamos de hacer lo bueno para hacer lo malo, sabiendo lo bueno que es Dios. Amén. Dice, no se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. No se acordaron de lo que Dios hizo por ellos. No se acordaron, mis amados hermanos, cuando Dios los redimió de la angustia, cuando Dios los sacó de esa esclavitud. Ellos no se acordaron. Y nosotros no podemos olvidar de las cosas que Dios ha hecho en nosotros. De cuando nos sanó del cáncer, cuando me sanó de la vesícula, del hígado, del estómago, cuando me sanó de los ovarios, sanó a mis hijos, sanó a mi esposo, sanó a mi abuelo, a mi abuela, a mi familia. Una vez a mi abuelito le dijeron que hay que acordarse de todo, mis amados hermanos. A mi abuelo me lo dieron en una clínica. Tenía un acceso en una parte de la barriga hacia afuera y lo iban a operar y él no podía ir al baño y entonces así era como una gotica, como unas cositas de conejo, así como las bolitas que hacen los conejos. Y ese hombre lloraba y huelía mal, mi abuelito. Y bueno, y me dijo el doctor allá en una clínica privada llamada Luis Racetti, una clínica un poco costosa, muy nombrada. Dijo, tome, llévese a su abuelito, le quedan 3 meses de vida. 3 meses de vida. Me lo dieron, me lo desahuciaron. Pues mi abuela y yo y mis hermanos y mi familia empezamos a orar, lo llevamos a la iglesia, que oraran por él. Dios me puso a ver un programa ahí en la noche, se llama Adaptógeno, unas medicinas naturistas que daban en aquel tiempo en Venezuela, y era una de las más costosas. Pues me llevé al abuelo para allá y cónchale, llorándole a Dios que no se lo llevara, mi abuelito, el esposo de mi abuela también sufriendo. Bueno, mis amados hermanos, para hacerle más corto el testimonio, mi abuelo, después de esos 3 meses de vida que le dieron, vivió 15 años más, la gloria de Dios. Entonces hay que acordarse de todas esas cosas maravillosas que Dios hace con nosotros. Amén. Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no viviesen.
Envió entre ellos enjambre de mosca que los devoraban y ranas que los destruían. Aquí vienen mis hermanos, hablando del poder de Dios, para que ustedes vean todas las cosas que le pasó al pueblo de Egipto, todas las maravillas que Dios hizo con ellos para librarlo de la maldad del opresor. Y miren, hasta aquí nombran todas las plagas que cayeron en Egipto. Y con todo y eso, le dieron la espalda a Dios. Dice, Dios también a la oruga dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo. Imagínense lo que Dios hizo por el pueblo de Israel, porque Dios lo amaba, ese pueblo. Amén. Y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Un ejército de ángeles destructores mandó Dios al que tenía oprimido al pueblo de Israel. Por eso no nos podemos olvidar, mis amados hermanos, porque Dios es un Dios grande y poderoso, y Él te hizo un bien. Tú no puedes pagarle con un mal, tú tienes que serle fiel hasta la muerte. Todos tenemos que serle fiel a Dios hasta la muerte. Ser agradecido con Dios, no olvidarnos de la maravilla que le hizo a nosotros. Y si estamos pasando por un tiempo difícil, si estamos pasando por un momento escabroso, hay que decirle, Jehová, me acuerdo de las maravillas que hiciste en mi vida. Necesito y ruego que las vuelvas a hacer. Amén. Eso es lo que hay que decirle a Dios. Dispuso camino a su favor, no examinó la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, la primicia de su fuerza en las tiendas de campo. Para que te vean. Jehová, para liberar su pueblo, y como el faraón estaba renuente, porque hay gente renuente que todavía ve que le va a pasar algo malo, pues se está metiendo con un hijo de Dios y no le importa y sigue haciendo daño. Con todo y eso, Jehová siguió. ¿Y qué hizo? Que todos los primogénitos murieran, menos los de su pueblo. Pues Dios le mandó a poner sangre de cordero en la entrada para que el ángel de la muerte no entrara ahí. Y van a olvidarse de eso, mis amados hermanos. Yo no me olvido, mis hijos tampoco, ustedes menos. No se olviden de las maravillas que Dios hizo con el pueblo de Egipto. No le demos la espalda a Dios. Sí, miren, mi hermano, con Dios todo y sin Dios nada. Si nosotros le damos la espalda a Dios, nos va a ir mal, requete mal. ¿Por qué? Porque somos malagradecidos, ingratos. Y el enemigo le va a pedir permiso a Dios para hacer lo que quiera con nosotros, porque le estamos dando la espalda a nuestro Creador, a nuestro papito lindo que nos ama a todos. Dice, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Dios sacó al pueblo, los sacó de ahí. Qué hermoso, ¿no? Eso es algo maravilloso. Como oveja, y los cuidó, los protegió. Hizo que cruzaran el mar. ¿Y qué hizo con con la gente? Agarró. Cuando pasó el pueblo de Dios, todo bien. Pero cuando pasó el otro, no la contaron. El mar se los tragó. Por eso, mis amados hermanos, dice, los guió con seguridad de modo que no tuvieron temor, y el mar cubrió a sus enemigos. No tengas temor, Dios te va a guiar, Dios te va a guardar. El mar cubrirá a tus enemigos. O sea, Jehová Dios de los ejércitos hará que los enemigos tuyos que te persiguen a ti, que nos persiguen a nosotros, serán cubiertos por el mar, serán cubiertos por la furia, por el fuego de Jehová. Así que no tengas temor, no debemos temer. Si estamos en las manos de Jehová, Jehová no nos dejará que nada ni nadie nos haga daño, porque Dios es más fuerte que nuestros enemigos. Amén. Lo que no podemos apartarnos del Señor, porque con Dios nadie juega. Amén. Los trajo después a la frontera de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Dios lo trajo a un lugar de bendición. Dios te va a llevar a ti a un lugar de bendición. Dios te va a bendecir. No creas que Dios no te va a bendecir. Dios te va a bendecir porque Dios es un Dios de amor. Dios te ama. Dios te hizo con un propósito de bien, no de mal. Dios no quiere lo malo para sus hijos. Él quiere lo mejor para nosotros. Nosotros somos los que no nos dejamos guiar por Dios y hacemos lo que se nos da la gana. Y eso está muy mal. Tenemos que cambiar, mis amados hermanos. Dice,
Echó las naciones delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Para Dios no es nada agarrar a todos tus enemigos, poner en una botella y destruirlo, porque Dios no se alegra del mal que te hacen, así que ten confianza en Dios. Dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Por eso nosotros no podemos tentar a Dios. Nosotros tenemos que seguir confiando en Dios. No podemos hacer daño a los mismos hijos de Dios porque estamos haciendo un mal contra Dios. Debemos apoyarnos en la fe. No es que vamos a apoyar lo malo que esté haciendo otro, pero no tenemos que criticarlos, sino orar por ellos. Amén. Para que Dios los traiga de nuevo a su redil. Porque no podemos meternos con nuestros hermanos en la fe. Tenemos que orar por ellos para que Dios tenga misericordia. Amén. Dice, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. No podemos tener dioses ajenos. No podemos hacer el mal porque Dios no premia eso. Porque Dios no premia eso. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Claro, si Dios es nuestro Salvador, Dios es el que nos protege, Dios es el que está con nosotros, ¿por qué nosotros tenemos que dejar a Dios para irnos a adorar a una estatua, a una imagen? No, Dios está por encima de esa estatua, de esa imagen. Dijo, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en manos del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes. Entonces, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás y les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José. Qué tristeza, ¿verdad? Desechó la tienda de José. Pero miren todo lo que hicieron ellos para ser desechados. Y no escogió la tribu de Efraín. Qué triste, ¿verdad? Tan bien que se portó José. Y Dios lo bendijo como faraón. Pero aún, como me dijo mi hija Sinaí en estos días, la fe de José, aún después de muerto, existía. José dijo, cuando Dios liberte al pueblo, me entierran en Canaán, ¿verdad, Señor? Miren la fe de él, que él murió y tenía la fe de que cuando liberaran al pueblo de Israel, lo iban a enterrar en Canaán. Eso es una fe grandísima, que aún después de muerto, sus huesos fueron llevados a Canaán. Y lo cumplieron. Porque algo que tenemos los verdaderos hijos de Dios, que cumplimos las promesas que hacemos. Esperemos que sea siempre así. Y si alguno hemos faltado las promesas que le hemos hecho a Dios, que Dios nos perdone y nos ayude otra vez a agarrar redil el camino. Amén. Porque debemos hacerlo, mis amados hermanos. Debemos hacerlo. Cumplir nuestras promesas como a José se la cumplieron y se lo llevaron a enterrar a Canaán, al lado de sus padres. Dice, sino que escogió la tribu de Judá. ¿Ve? ¿Por qué Dios escogió la tribu de Judá? Porque Dios amó a Judá, porque Judá amó a Dios. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a que hay que amar a Dios, para que la tribu de Ezequiel, la tribu de Josías, la tribu de Sinaí, esas tribus que le digo yo así, ¿no? Esas generaciones que van a venir de mis 3 hijos en adelante, sean escogidas por Dios y que ellos nunca le den la espalda a Dios. Y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos, hasta que Dios venga, sean hijos de Dios y que el enemigo nunca pueda tocarlos. Son las bendiciones que yo le dejo a mis hijos todas las mañanas y las que le pido a Dios todos los días. Que mis hijos y sus generaciones que tengan nunca se aparten de Dios hasta que Dios venga. Cuando Dios venga, que se los lleve a todos. Que ninguna de mis generaciones se pierdan en el mundo, sino que todas sean cristianas, adoradores, fieles servidores de Dios. Y Dios escucha nuestro ruego, nuestra súplica. Dios lo va a cumplir, porque Dios dice, pedid y se os dará. Amén. Dice así. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Imagínense. ¿A quién eligió Dios? A David. ¿Quién era David? Estaba en la majada de las ovejas, era un pastor de ovejas, pero él halló gracia en Dios. ¿Por qué? Porque era humilde, tenía un corazón
humilde, misericordioso, obediente a sus padres. Y Dios los escogió. Dice, detrás las paridas lo trajo. Detrás las paridas los trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Santo es el nombre de Jehová. Qué bello, ¿verdad? Eligió Dios al siervo David, lo tomó de la manada de las ovejas. Dios te puede escoger a ti de lo más vil, de donde te encuentres, de donde estés en un basurero botado, o donde estés en un lecho de drogadicción, en donde estés en un antro de prostíbulo, donde te encuentres en una banda de delincuentes, donde te encuentres encerrado en tu hogar, donde tu mamá, tu papá te maltrata, o te violan o te hacen daño, donde te encuentres, donde sea que te clama Jehová, Jehová te va a escuchar y Jehová te va a tomar y Jehová te va a hacer esa gran mujer o ese gran hombre. Solamente deposita tu creencia, tu fe, tu amor y la obediencia a Jehová, Dios de los ejércitos. Acéptalo como tu único y suficiente Salvador y repite estas palabras conmigo. El Señor me puso este sentir que digas así: Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Toma el timón de mi barco. Tú diriges mi vida, así como sacaste al rey David de esa manaja de ovejas, donde él era un simple pastor de ovejas, y lo agarraste y lo pusiste, lo ungiste y lo pusiste como rey de tu pueblo. Oh Señor, yo también quiero que tú me saques del abismo donde me encuentro, la circunstancia, la dificultad, el caso de divorcio, el caso de lo que sea, de lo que te esté encontrando ahorita, en el adulterio, lo que estés haciendo ahorita, el alcoholismo, en el lugar donde te encuentres. Dile al Señor que te dé una oportunidad y acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y el Señor te pondrá a brillar, así como puso a brillar al rey David. Así que haz esa confesión de fe conmigo y serás salvo tú y tu casa, porque es una promesa de Dios, no es mía. Dios dice que todo aquel que acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, será salvo tú y tu casa. Tus padres que te hicieron daño pueden ser salvos. Tus hermanos, tus tíos, tus primos, el vecino, quien sea que te hicieron daño, pueden ser salvos, porque te ven a ti, que ya tú te arrepentiste y tú eres cristiano, y Dios no va a permitir que ya tú, siendo una hija de Dios o un hijo de Dios, que nadie te haga daño, porque Dios defiende lo suyo. Amén. Bendiciones de lo alto. Ahora mis hijos con las preguntas. Preguntas del capítulo 77 de Salmos. Según este versículo, ¿qué confiaba el salmista? Salmo 77:1. ¿Por qué se conmovía el salmista? Salmo 77:3. ¿Cómo menciona a Jehová este versículo? Salmo 77:10. Amén. ¿De quién me acordaré? Según Salmo 77:11. ¿Cómo condujiste a tu pueblo? Según Salmo 77:20. Amén. Amén, amados hermanos. Ahora procedemos a dar las preguntas del libro de Salmos, capítulo 78. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la palabra del Señor nos enseña a cada uno de nosotros, a medida que vamos avanzando aquí en el libro de Salmos, obtenemos cada día más sabiduría sobre cómo debemos ser nosotros los hijos de Dios. ¿Verdad, Sinaí? Así es. La palabra del Señor cada día nos enseña más y más de cómo debemos ser nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor está viva y eficaz hacia cada uno. Ahora las preguntas. ¿Cómo se puso Jehová? Salmo 78:19. ¿Quién se indignó? Salmo 78:21. ¿En qué no confiaban? Salmo 78:22. ¿A quiénes hizo morir? Salmo 78:51. Amén. ¿A dónde los trajo? Según Salmo 78:54. ¿Por qué Dios aborreció a Israel? Según Salmos 58, 78, 55. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y ahora Josías va a orar por todos nosotros, pidiéndole a Dios que nos ayude a serle fiel en todo momento. Amén.
Amén. Padre Santo Celestial, mi Dios, nombrado en tu presencia, Señor, pidiéndote que seas tú, Señor, haciendo que nosotros te seamos fieles, Señor. Que nosotros dejemos el trabajo a un lado, dejemos las películas, la televisión, los videojuegos a un lado y agarremos la Biblia y te adoremos a ti, Señor. Te lo pido, mi Dios. Que te seamos fieles, Señor, y que nuestro Dios no sea el juego, que nuestro Dios no sean las películas, no sea el trabajo, no sean las riquezas. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, hijo, por esa oración. Así es, mis amados hermanos, que nuestro Dios sea Jehová, Dios de los ejércitos, y todo lo demás quede en quinto o sexto lugar. Amén. Y le voy a dejar este pequeño versículo para que se lo memoricen. Espero en Dios que se lo estén memorizando, o aunque sea lo lean, mis amados hermanos. Dice en el Salmo capítulo 9, versículo 1 y 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Seámosle fieles al Señor y alabemos al Señor en todo. Y contemos todas las maravillas, como lo estaba diciendo aquí el Salmo 77. Contemos todas las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. No callemos, mis amados hermanos. Y recuérdense de ese versículo. Alabar a Jehová y contar todas las maravillas. Todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Bendiciones, y será otra oportunidad donde estaremos compartiendo el pan de vida en familia. Amén.